Sí, buen día. Quien esté en Secretaría Académica, por favor, me puede pasar el host. Ah, gracias, gracias.
Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Hola, buen día. Buen día. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que supongo que ya sabían cuál es el que vamos a abordar, todos los recursos ordinarios y extraordinarios. En estas clases yo voy a compensar los martes y los miércoles, es decir, mañana van a volver a tener clase conmigo, en virtud de que estuve ausente durante unos cuantos días. Bueno, ya son las 8, podemos arrancar. Así que, bien, Rocío, ahora sí. Bien, me gustaría saber cómo se encuentran situados, que alguno me comente cómo se encuentran situados en el esquema del programa. Si bien todas estas unidades temáticas que ustedes están abordando son todas independientes, como han podido observar, no obstante ello, en algún punto las cautelares las van a tener que utilizar para algún tipo de proceso especial, o lo mismo que para el juicio ejecutivo, es decir, por más que hablemos de que las unidades temáticas son independientes, uno puede ver desalojo y por otro lado puede ver tercería, pero en un punto tienen que saber de qué se trata cada instituto procesal. Entonces, creo, Marcela me adelantó que ya han visto todo juicio ejecutivo. Ya lo terminamos. Terminaron con todo ejecutivo. Bueno, perfecto. ¿Y están viendo cautelares? Ya terminó, me parece, profe. Cautelares. ¿También? Sí. Terminaron con cautelares. Les faltaría entonces procesos acelerados y todo lo que tiene que ver con desalojo, interdictos, usucapión, ese tipo de procesos especiales, porque ya vieron entonces ejecución de sentencias, han visto todo, y nos faltaría recursos. Entonces no vamos a dar muchas más vueltas y vamos a arrancar con la unidad temática número, no sé, como mi hermana que tiene el programa en la mano, la 10, la unidad temática número 10 que habla de los recursos ordinarios. En primer lugar, me gustaría arrancar con la teoría de la impugnación, porque entendiendo la teoría de la impugnación vamos a poder entender los recursos, porque la teoría de la impugnación es el género y la especie son los recursos. ¿Y cuál es el fundamento de la teoría de la impugnación? Ahí nomás el programa arranca hablando de la doble instancia, instancia única, y qué es lo más favorable o a qué apoyan determinados procesalistas y otros estarían en contra de las doble instancia, y algunos hablan de la Suprema Corte como una tercera instancia, que lo vamos a ir dilucidando a medida que vayamos charlando del tema. En realidad, esto de la doble instancia tiene un principio fundamental, que es la falibilidad del ser humano. Ustedes no pueden dejar de pensar, como ningún ciudadano de a pie, que el juez es ni más ni menos que una persona que, más allá de que conozca el derecho, puede equivocarse o puede cometer un error al momento de aplicar la norma, de interpretar la pretensión de las partes, de valorar la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, lo ven la mayoría de la doctrina procesalista como que el fundamento de la doble instancia y de la posibilidad de revisión de esa sentencia o de esa resolución judicial dictada por un juez de primera instancia, al ser revisada por un tribunal, tiene mayor garantía constitucional por este tema de la revisión, la verdad a mí no me gusta mucho decirlo porque después
los jueces de primera instancia se quejan de cómo está descrito en la doctrina, que dice órgano jerárquicamente superior. Bueno, en realidad, el órgano jerárquicamente superior es la Cámara de Apelaciones, nuestra Cámara departamental, y la revisión podría ser más completa, así lo podríamos denominar, porque en vez de ser por una persona unipersonal, son 3 jueces los que conforman las salas de la Cámara departamental. Por un lado, esa cuestión, y a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que garantiza el debido proceso, la instancia de revisión, etc. Ahora, sí tiene un carácter restrictivo la posibilidad, en la teoría de la impugnación, de acceder a los recursos extraordinarios, que ya lo vamos a ver, que algunos tienen hasta limitaciones desde el punto de vista económico para poder acceder a la Suprema Corte y no tomarla como una tercera instancia, porque si no vulneraría un principio procesal que es el de economía, ni más ni menos. Porque si vamos a ir instancia por instancia, imagínense la alongación de los tiempos y lo económico, la elongación económica y pecuniaria que esto genera. Siguiendo los pasos de la teoría de la impugnación, la palabra y el término impugnación viene del latín, que es impugnare. Impugnare significa atacar, atacar o acometer. ¿Atacar o acometer qué? Esa resolución judicial que yo considero que tiene que ser modificada, revocada o nulificada en virtud de que no me genera un perjuicio y difiere de lo que yo he pretendido en el momento de peticionar ante las autoridades. En resumidas cuentas, la impugnación siempre conlleva la revocación de la resolución atacada. Bien, dentro de esta teoría de la impugnación, el medio instrumental para impugnar está establecido por la ley. ¿Y cuál es el medio instrumental, Aldana? Los recursos. Muy bien. Como yo partí diciendo que uno era el género y el otro era la especie, el medio instrumental establecido por la ley en la teoría de la impugnación son los recursos. Ahora bien, para poder impugnar deben existir determinados recaudos. Ahora voy a compartir pantalla porque les he preparado un PowerPoint. A ver dónde está. Está aquí. Y ustedes están ahí. Que lo que más me importa es a ustedes, que hace mucho tiempo que no los veo y han quedado pocos. Vamos, compártete. Ahí está. Bien. Los presupuestos para que podamos hablar de teoría de impugnación, siempre tiene que existir un error o una anomalía en el juicio. Si no, no hay teoría de la impugnación. Y ese error o esa anomalía en el juicio debe generar debe generar en la parte una lesión, un perjuicio, de manera tal que se traduzca en lo que Goldschmidt define muy bien como gravamen. A ver si... ya empiezo, ahora tengo que readaptarme nuevamente después de tanto tiempo sin usar, ahí voy, quiero pasar la filmina. Bueno, vamos a pasarla así. Bueno, acá yo siempre tengo la costumbre de armo los PowerPoint, pero siempre se los cuento yo previamente, cuál es el fundamento, de dónde proviene,
y la impugnación siempre conlleva la revocación de la resolución atacada. Esto ya lo vimos. Conveniencia de instancia única o plural. En realidad yo ya les di cuál era la conveniencia de es decir, la conveniencia de la instancia plural, de la que nunca les hablé, es cuál es la conveniencia de la instancia única. Creo, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, para no decirles yo cuál es la conveniencia de la instancia única, pero a ver quién, Franco, ya que te tengo ahí delante de mí, me gustaría que vos nos des una opinión respecto a la conveniencia de la instancia única. Que sería más rápido resolver un litigio, porque no tiene que pasar por un examen posterior. Y si hubiese algún gravamen o algún error, Ah, no, sí, no, lo tendría que no da resolver. seguridad, no da seguridad. Claro. Yo entiendo, sí, coincido contigo y creo que el resto de tus compañeros deben opinar exactamente lo mismo, que con una instancia única aceleraríamos un proceso. Pero también, si partimos de la falibilidad del hombre, no tendríamos ninguna posibilidad de poder modificar o revocar esa sentencia, porque ustedes saben muy bien que una sentencia definitiva, con el paso del tiempo, adquiere una cualidad, que es la cosa juzgada, y ya no la podemos revisar, excepto lo que han visto en el juicio ejecutivo en particular, ¿no? Bien, vamos a seguir pasando desde acá. Bueno, el medio instrumental son los remedios y los recursos establecidos por la ley. A los remedios realmente no los mencioné recién en mi introducción, porque en realidad esta diferenciación la hace la doctrina alemana respecto a los remedios y a los recursos, donde dice que los remedios, que luego nosotros los vamos a llamar recursos porque realmente vamos a caer en denominar los recursos, los remedios son aquellos en los que no toma intervención un tribunal jerárquicamente superior. Es decir, resuelve el mismo juez que dictó la providencia impugnada. Esos son los remedios. Y si se los tuviese que mencionar en este momento, les diría que son la aclaratoria y la reposición, que se plantea el remedio, es decir, la impugnación se plantea ante el mismo juez que dictó la resolución y es el mismo juez el que deberá resolverla. Es decir, no hay una participación de un órgano jerárquicamente superior. Espero encontrar la definición de Goldmich, que era donde apuntaba. Bueno, el presupuesto de la impugnación ya dijimos que es un error, una anomalía en el juicio, y que esa anomalía en el juicio debe provocar una lesión que sea igual a un gravamen. Nos vamos acercando, todo esto ya se dije. Y acá esta definición, hay otras de Couture que son muy interesantes, que después se los voy a pasar, es un paper del doctor Gossaini, pero me pareció muy interesante la definición de Goldschmidt, porque dice que todo recurso supone como fundamento un gravamen, y él se encarga en esta definición de decirnos lo que es el gravamen. Y lo referencia de la siguiente manera: que la parte tiene que sufrir una diferencia injustificada, desfavorable, entre lo que ella pretende y lo que le haya concedido la resolución que impugna. Entonces, acá tienen un concepto muy claro de lo que es gravamen. Como habrán observado hasta el momento, nunca mencioné la palabra agravio. Siempre mencioné la palabra gravamen.
¿Por qué digo esto? Porque cuando luego nosotros preguntamos qué es un recurso, y la mayoría responde que es aquello que nos causa un agravio. Y en realidad no nos causa un agravio. Hay cuestiones y palabras que son técnicas que lo que nos causa es un gravamen, que va a ser objeto del agravio que yo utilice en mi pieza de fundamento. Por eso ustedes van a ver luego la expresión de agravio. Bueno, esto me parecía muy interesante y quería compartirlos con ustedes, más allá de que elijan otro autor, pero es una definición interesante para ver lo que significa gravamen. Exigencias de admisibilidad. Obviamente, como exigencia de admisibilidad, tiene que haber un gravamen, que es lo que acabo de mencionar recién, y que se transforma en un perjuicio para la parte que impugna. Y Couture, acá está, decía que el agravio es una injusticia, una ofensa o un perjuicio que puede ser material o moral. Miren ustedes lo trascendente de lo que Couture define como ese perjuicio. No solo en lo económico me puede afectar moralmente ese perjuicio en la resolución dictada por el juez. Ahora, omití decirles algo, no sé si vendrá más adelante en el PowerPoint, que estos perjuicios recaen sobre los errores improcedendo y los errores injudicando durante la sustanciación del proceso. Los errores improcedendo, ¿cuáles son? Los errores de forma, ¿no? Que recaen sobre cuestiones procesales, no sustanciales. ¿Quién me habló? Gianluca, no sé si aparece el cuadradito. No, estoy viendo a Gianfranco. Gianluca, bueno, muy Casi. bien. Gianluca, dijiste que los errores improcedendo son los que recaen sobre las cuestiones de forma, ¿no? Del proceso. muy bien, sobre las cuestiones formales, sobre las cuestiones de forma, que generan o suelen generar vicios que para ello hay un medio impugnatorio, un recurso que es el de nulidad. Y los errores injudicando, ¿cuáles son? Errónea aplicación del derecho. La mala interpretación, ¿quién me lo contestó? Yo, Daniel. Daniel Quevedo. Sí, señora. Bueno, muy bien, Daniel. No solamente es la mala aplicación, sino también la interpretación que el juez haga respecto a la norma que va a aplicar. Entonces es mala interpretación o mala aplicación, errónea. Nos queda mejor errónea aplicación. Esto parece una obviedad. ¿Quiénes son las partes legitimadas para recurrir? O mejor dicho, ¿quiénes son los legitimados para recurrir? En principio, las partes. ¿Sí? ¿Alguien quería aportar algo? El perjudicado, en principio. Sí, por supuesto. Aquel que siente que se ha visto perjudicado por la resolución que va a impugnar, pero yo me refiero a los legitimados, que son las partes actor y demandado en ese proceso. A ellos me refiero. Cuando hablo de partes accesorias, acá hay una discusión doctrinaria que me gustaría que luego la podamos debatir, que son las partes accesorias. ¿Y a qué se considera partes accesorias? Va para ustedes. A los letrados que intervienen, porque si me regulan mal los honorarios, no puedo recurrir también. Esas no serían partes accesorias. ¿Podría ser un tercero que tenga un interés legítimo, perjudicado? ¿Y qué tipo de tercero, Gianfranco? ¿Un tercero interesado? Un tercer interesado. Está bien, pero ¿qué tipo de tercero? ¿Los de qué intervención?
La coactiva. Intervención coactiva u obligada. Muy bien, hay una discusión igual, que ya les voy a pasar material para que lo lean y lo vamos a charlar la próxima clase, que no va a ser mañana, sino la de la semana que viene, porque mañana no lo van a leer, así que bueno. Ahora voy a la respuesta de Daniel. Es decir, Daniel dijo como tercera, partes accesorias, dijo a los letrados, a los peritos, cuando quieren apelar, por ejemplo, sus honorarios por bajos, no van a apelar por altos, no son partes accesorias, son partes transitorias, porque en ningún momento se transforman en terceros obligados, sino que están llevando a cabo una actuación procesal, ya sea el abogado, el letrado patrocinante o apoderado, o el perito que está actuando en ese proceso y a lo mejor le regularon unos honorarios que nada tienen que ver con la labor realizada en el proceso. Por otra parte, los que están legitimados para recurrir es el Ministerio Pupilar, cuando actúa en representación, por ejemplo, de una persona ausente, o los defensores de ausentes, y también, alguien que no mencioné en este slide, los denunciantes. ¿Quiénes son los denunciantes? No lo mencioné en este slide porque nosotros no nos dedicamos a ver derecho procesal de familia, pero el denunciante es aquel que, por ejemplo, incoa una demanda de declaración de incapacidad. Porque no siempre, acá me estoy metiendo en algo que no estamos analizando, que es el proceso civil y comercial, pero es importante que ustedes sepan que cuando a alguien se le plantea, se pide la incapacidad, si es peligroso para terceros, lo puede hacer inclusive un vecino a la denuncia. Por eso el denunciante y el denunciado, en ese caso, tienen la posibilidad de recurrir. A ver. No pasa. Ahora sí. Otra cuestión que es importante cuando se plantea un recurso es que no está admitida la reformatio, y ahí cometí un error de ortografía, impeius. Reformatio, no es reformato. ¿Qué significa esto? Que en ningún caso la sentencia que resuelva el órgano jerárquicamente superior puede generar un perjuicio a la parte que ha impugnado. Es decir, o la Cámara confirmará el fallo o lo modificará para subsanar ese perjuicio que la parte intenta mencionar en su expresión de agravios y dice que el juez se ha equivocado. Pero nunca la Cámara va a poder dictar una nueva sentencia donde le genere un perjuicio. Por ejemplo, si a mí me indemnizaron con 100 millones de pesos y yo apelo porque realmente considero que el monto es bajo en la indemnización, la Cámara confirmará el fallo, dirá, está bien los 100.000 pesos, le corresponden 300.000, no sé cuántos había dicho, millones de pesos, pero nunca va a decir menos. Eso significa que no va a generarle una situación más gravosa a la parte que ha recurrido. Entonces, no está admitida la reformatio impeius. Exigencias referidas al objeto del recurso. Cualquier decisión o cualquier disposición judicial que genere un perjuicio a la parte puede ser impugnada siempre que no quede consentida o ejecutoriada. Entonces, acá
no me voy a referir en este momento a los plazos, nosotros vamos a tener como abogados, tenemos como abogados, esa obligación de estar muy pendiente de los plazos para que una resolución no quede consentida, pues si queda consentida no es susceptible de recurso alguno. Hay una excepción que ya la vamos a analizar más adelante, pero ahora no es el momento, que tiene que ver con la reposición in extremis. ¿Cómo se clasifican los recursos? Los recursos se clasifican en ordinarios, extraordinarios, remedios y recursos, positivos y negativos, recursos principales y subsidiarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Los recursos ordinarios son aquellos que la parte lo interpone para subsanar errores in procedendo o errores in judicando. Los recursos extraordinarios, en cambio, son aquellos que tienen en principio una interpretación restrictiva, están enunciados específicamente por la ley y se llega a la Suprema Corte, como les he mencionado recientemente, de manera excepcional. Remedios y recursos, ya hicimos la diferenciación, en los remedios se entiende el mismo juez que dictó la resolución impugnada, en cambio en los recursos siempre va a entender un órgano colegiado, ahora no dije jerárquicamente superior. Recursos positivos y negativos. El recurso positivo es aquel que se resuelve con el dictado de una nueva sentencia. En cambio, el recurso negativo es aquel que se reenvía para que se vuelva a dictar la sentencia por el órgano que la había dictado previamente. ¿Dónde se da, para no ser tan rebuscada esta definición o esta conceptualización? En el recurso de nulidad. Se dicta la nulidad, se nulifica la decisión, pero se reenvía para que el órgano, el órgano que dictó esa resolución impugnada, la dicte conforme a las formas exigidas por la ley. Eso es negativo. Principales y subsidiarios, la mayoría de los recursos son principales, excepto el recurso de apelación subsidiaria que viene de la mano del recurso de reposición. En realidad vendría a ser el recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no me admitan a mí el recurso principal, en este caso el de reposición, el juez podría hacer lugar, si se cumplen los recaudos necesarios, a la apelación subsidiaria. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vine con todo y a lo mejor voy rápido. ¿Cuáles son los efectos de la impugnación? Esto, según Hitters, lo tomé porque me interesa que tengan en cuenta qué efectos produce la impugnación cuando yo ataco una decisión o una resolución judicial. Interrumpe la concreción de la res judicata. Quiero que me digan con total sinceridad si saben lo que es la res judicata, porque si no estoy hablando en otro idioma y prefiero que me digan no sé. Bueno, les digo, ¿saben todos lo que es la res judicata? Bueno, Gianfranco ha sido sincero, dice no lo sé. ¿Hay alguien? ¿Quién lo sabe? ¿Quién? Daniel, ¿estás hablando? Profe, ¿no es la cosa juzgada? Claro. El carácter de cosa juzgada. Interrumpe la posibilidad de la cosa juzgada. Muy bien. Prorroga los efectos de la litispendencia, porque el juez tiene que seguir entendiendo, es decir, terminó de dictar sentencia. Sí, pero te interpusieron un recurso. Bueno, entonces prorroga los efectos de la litispendencia, ¿no? Bien. En ciertos casos determina la apertura de la competencia del superior. Ya vimos en qué casos. No lo voy a reiterar porque si no, o a no ser que ustedes lo necesiten, abre la instancia del superior o genera la apertura de la competencia del superior cuando se trata de un recurso y no de un remedio.
imposibilita el cumplimiento del fallo. Bueno, esto sí es interesante, porque la mayoría de los recursos, sobre todo el de apelación, la regla es que se conceda con efecto suspensivo. Esto significa que hasta tanto no resuelva la Cámara el recurso, no se puede dar cumplimiento con lo sentenciado por el juez. Ejemplo, el juez ordenó que me pagaran en ese daños y perjuicios los 100 millones de pesos, la compañía aseguradora apeló porque consideró que es elevado el monto de los 100 millones de pesos, y hasta que no resuelva la Cámara si van a ser 100 millones o va a ser más de 100 millones, no me van a pagar. Eso es efecto suspensivo. Limita el examen del adquén. El adquén es el Tribunal Superior, el ACUO, el Tribunal Inferior. Limita el examen de la Cámara, vamos a llamarlo así, en la medida de la fundamentación y el agravio. ¿Qué quiero decir con esto? O mejor dicho, ¿qué quiso decir con esto Hitters? Que limita el examen del tribunal, de la Cámara en la medida de la fundamentación y el agravio. ¿Qué quiso decir? El principio de congruencia. ¿Y eso qué significa? Que solo va a poder revisar, digamos, de lo que la parte se vio afectada. No se va a extralimitar en cosas que no le pidió la parte, digamos. Que la parte no escribió o no redactó en su expresión de agravios. El límite de la Cámara es la pieza de fundamentación del recurso. Todo lo que no esté mencionado en esa pieza de fundamentación, la Cámara no puede entrar a resolver. Sí está muy bien lo que dijo Simón, porque arrancó con algo que es un principio procesal y es el principio de congruencia, y aun cuando estemos frente a un tribunal superior o al adquén, como lo denominamos acá, lo ha denominado Hitters acá, la Cámara no puede apartarse de lo que la parte fundamentó y que hace a su pieza, que en este caso la denominamos expresión de agravios. Esa es la teoría, en resumidas cuentas, la teoría de la impugnación. Ahora vamos a entrar directamente a uno de los remedios, a la aclaratoria. Y que yo dije uno de los remedios y el título dice recurso de aclaratoria. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, en la práctica se lo denomina recursos. No se utiliza lo que ha pregonado la doctrina alemana. Cuando lean textos, lo van a encontrar como remedio. Y si llegan a leer derecho comparado, también lo van a encontrar como remedio. Bueno, ¿qué es el recurso de aclaratoria? El recurso de aclaratoria es el que sirve para subsanar diferencias materiales que contenga la sentencia. Es decir, corregir errores materiales de redacción o integrarla de conformidad con las pretensiones oportunamente formuladas por las partes. ¿Qué significa esto? Significa que a veces, cuando se dicta una resolución judicial, contiene distintos tipos de errores, desde materiales, como podrían ser numéricos, como podría ser el nombre de las partes, o en realidad hay un problema de integración con la resolución judicial, porque no continúa la línea del petitorio o de la pretensión, de las pretensiones de las partes. Entonces, como dice Falcón, la aclaratoria es un acto procesal por el cual se corrige un error material. ¿Qué es un error material? Podría ser un error numérico, un error material.
¿Cuál otro podría ser un error material? Les pregunto a ustedes. Un error en el nombre. Un error en el nombre. En vez de que diga Franco Artoni, diga Francisco Artoni. Claro. Podría ser. ¿Y qué más con el nombre? Cuando el juez cambia la posición de las partes. Eso es un error material. Suele poner al demandado como actor y al actor como demandado. Y también ha sucedido que haya puesto como parte al perito. Esos son errores materiales. Entonces, no procede la apelación, sino que con una aclaratoria es suficiente para subsanar ese error material. Con respecto a los errores numéricos, quiero aclararles, quizás ya lo haya puesto en el slide, pero quiero aclararles que los errores numéricos se corrigen no solamente con la aclaratoria, sino también en la etapa de ejecución de sentencia. Esto está muy ligado y muy de la mano con lo que vimos en su oportunidad con respecto a la ampliación de la demanda, que habíamos observado en el 331, que podíamos ampliar cuando se tratase de montos que se van devengando hasta el momento de la ejecución de la sentencia. Miren ustedes cómo todo se va concatenando. Bueno, la otra cuestión es que se supla alguna omisión. Cuando se refiere a suplir omisiones, es cuando el juez no se trata de cualquier omisión. Esa omisión ha sido objeto de debate, ha sido objeto de una resolución previa. Por ejemplo, vamos a suponer que oportunamente planteamos una excepción, se abrió a prueba la excepción, se discutió sobre la excepción, se hizo lugar a la excepción planteada por el demandado, se difirió la regulación de honorarios para el momento del dictado de la sentencia, y sin embargo el juez, al momento de dictar la sentencia, nunca habla de la excepción planteada en ese proceso. Por eso digo, suple alguna omisión. Por último, se aclara algún concepto. Esto parece, se aclara algún concepto. Bueno, como ustedes podrán, si leen textos, que ya es la tercera o cuarta vez que hablo de textos, van a observar que en la lectura de los textos es muy común encontrarnos con términos que provienen del latín, encontrarnos con conceptos que no alcanzamos a comprenderlos por su hermenéutica, hay conceptos que son oscuros. Entonces, aclarar un concepto significa que aquello que nos dé lugar a confusión le tenemos que pedir a su señoría que por favor lo aclare. Por ejemplo, viene analizando la prueba de una determinada manera, pero no termina de aclarar si esa prueba le genera o no la convicción del hecho que yo pretendo acreditar. Es decir, su vocabulario es tan confuso, tan, iba a decir, tan voluptuoso, con tanto decoro, que no termino de entender si el juez esa prueba la consideró o no la consideró al momento de hacer la valoración integral de los medios probatorios. Entonces, los conceptos que pedimos que se aclaren son aquellos que nos generan confusión. ¿Está claro hasta acá? Ahora bien, abajo, muy abajo, que yo no lo alcanzo a leer porque me lo tapa
lo que dice que está la pantalla compartida, cuando se plantea la aclaratoria y se pretende corregir un error material, suplir una omisión o aclarar un concepto oscuro, tiene un límite que es esencial. No se puede alterar con la aclaratoria lo sustancial de la sentencia. Eso es importantísimo. La aclaratoria no puede venir a alterar lo sustancial de la sentencia. Para ello tendré otro tipo de recurso si quiero alterar lo sustancial de la sentencia. Será la apelación, pero la aclaratoria no. Si corrijo un error numérico porque de repente el juez puso en número 10.000, pero no al revés, puso en número 100.000 y después entre paréntesis dice 10.000, bueno, podría ser de cualquiera de las dos formas, acláreme, ¿cuáles son mis honorarios? ¿Son 10.000 o son 100.000? Bueno, esas cosas, o el nombre, la inversión del nombre de las partes, no va a alterar lo sustancial de la sentencia. Simplemente se va a presentar la aclaratoria para que el juez aclare respecto de las partes y qué rol ocupó cada una durante la sustanciación del proceso, pero no altera lo sustancial de la sentencia. Yo quiero que observen esa cuestión que es muy importante en el recurso o el remedio de aclaratoria, como ustedes prefieran llamarlo. Ubicación en el derecho positivo y resoluciones contra las que procede. Bien, este remedio no se encuentra contemplado en el capítulo de recursos. Ustedes van a ver que en el capítulo de los recursos, y ahora se me hizo una laguna, así, ya se me volvió, comienza con el artículo 238, si mal no recuerdo, y si alguno tiene el código a mano, me lo va a refrescar, que es el recurso de reposición. 238, me equivoqué. No, está bien, profe. Bueno, como podrán observar, la aclaratoria no se encuentra dentro del capítulo de los recursos. Se encuentra en el artículo 36, inciso tercero, que son las facultades ordenatorias e instructorias del juez, y en el artículo 166, inciso primero y segundo, que tiene que ver con las facultades que tienen los jueces luego del dictado de la sentencia definitiva. Por eso es muy importante que tengan en cuenta lo de la teoría de la impugnación de Hitters, cuando en ese último resumen, con respecto a la litispendencia, a la suspensión de la res judicata, etcétera, etcétera, que ya lo mencionamos. No quiero ser reiterativa. Bueno, el artículo 36, inciso tercero, más o menos dice lo siguiente, que aún sin necesidad de que lo pida la parte, el juez de oficio va a poder aclarar va a poder corregir, algún error material o suplir cualquier omisión en la que hubiese incurrido en su sentencia. O que carezca o que su resolución carezca de las pretensiones deducidas en el litigio, que son ni más ni menos lo que acabamos de mencionar recién. En realidad, este artículo 36, inciso tercero, también habla de que no se puede alterar lo sustancial de la sentencia y además agrega de que la sentencia no se encuentre ya consentida. En cambio, el 166, inciso primero e inciso segundo, me gustaría si alguno... Valeria, vos que tenés el código a mano, ¿me podés leer el inciso primero y el inciso segundo del 166, por favor? Sí, claro. ¿Ha habido algún arbitraje en este tiempo, Valeria? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, Artículo por favor. 166. Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Le corresponderá, sin embargo, 1. Ejercer de oficio antes de la notificación de la sentencia
La facultad que le otorga el artículo 36, inciso 3. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir a pedido de parte formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación cualquier error material. Aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Bien, hasta acá es más o menos todo lo que venimos hablando, pero hay una gran diferencia entre el 36, inciso tercero, y el 166 respecto a algo que no sé si ustedes lo notaron. ¿Ustedes encontraron alguna diferencia entre el 36 y el 166? Una se las voy a decir yo. El 36 es de oficio. El 166 es a pedido de parte. Pero hay otra diferencia, que es importante, y que es muy discutida también. Que está consentida por las partes. Consentidas por las partes, dice una, y el otro... Y el otro no da sustanciación. No. En realidad uno habla de la notificación. El 166 dice que se haya notificado a las partes, y el 36 dice antes de que la resolución se encuentre consentida. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 36 únicamente se puede utilizar antes de que el juez notifique la sentencia a las partes. ¿Quedó claro? Solamente en ese caso puede actuar de oficio. Si la sentencia ha sido notificada, ya es a pedido de parte. Son pequeñas cosas para que ustedes puedan comprender cuándo el juez puede actuar de oficio y cuál es su límite temporal para su actuación de oficio. Se lo viene a plantear el 166 al límite temporal. Bueno, parecen cositas así que uno quiere buscar, pero son importantes para que ustedes vayan comprendiendo el sistema recursivo, que no es sencillo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más llevadero posible. Bueno, antes de ir a lo que dice Alvarado Belloso, que hay muchos procesalistas que no comulgan con Alvarado Belloso, es de la doctrina antigua del derecho procesal, pero esta definición la tomé porque estaba importante. Pero antes de entrar a hablar de la definición o el concepto que da Alvarado Belloso, me gustaría decirles contra qué resoluciones procede la aclaratoria. En principio, procede contra las sentencias definitivas, porque como ustedes pueden observar, se encuentra justo en el artículo 166, que viene con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. No obstante ello, pretorianamente se ha resuelto que la aclaratoria procede contra cualquier tipo de resolución. Esto significa que procede contra una providencia simple o también contra una sentencia interlocutoria. Esto se los aclaro porque quizá, y acabo la quinta vez creo que nombro texto, quizá tengan un texto antiguo y vean que la aclaratoria únicamente es procedente contra la sentencia definitiva, cuando en realidad esto se ayornó y la aclaratoria procede también contra providencias simples, obviamente que causen gravamen, y contra sentencias interlocutorias. Y también es importante que sepan que procede en cualquier instancia. Eso significa que la aclaratoria
no es privativa de la primera instancia, sino que también puede ser planteada en cámara. Bien, dicho esto, obviamente, para que proceda la aclaratoria, debe generar un perjuicio de manera tal que esa sentencia no pueda ser llevada adelante, no pueda ser cumplida. Por ejemplo, en la situación que yo les planteé del error numérico, ¿cómo voy a pagar o cómo voy a cobrar si no sé si son 100.000 o son 10.000? ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un perjuicio real y concreto para que esa sentencia no se puede llevar a cabo. Si hay un error en los nombres y pusimos al perito como demandado y es un tercero extraño al proceso, o mejor dicho, auxiliar del juez, bueno, esa sentencia no se puede cumplir. Lo vamos a poner al perito a pagar los daños y perjuicios generados, o vamos a suponer una tercería, ¿no? Que tenga que devolver un inmueble donde él directamente hizo un peritaje sobre una documentación que le presentaron. Entonces, el perjuicio debe ser tal que no pueda llevarse a cabo el cumplimiento de esa resolución judicial. Y ahora sí vamos a lo que dice Alvarado Belloso, que es interesante. Dice que puede ser objeto de aclaratoria. Esto es muy interesante, porque uno dice, ¿cuál es el límite de lo que se puede aclarar? ¿Solamente puedo aclarar la parte dispositiva o también puedo aclarar los considerandos? Perdón, sí, los considerandos, creo que dije bien. Y entonces Alvarado Belloso dice que la cualidad de cosa juzgada la alcanza toda la sentencia, no solamente la parte dispositiva, sino también los fundamentos. En tanto esto se refiere de una manera que han evaluado o han calificado o han interpretado o han decidido hechos que constituyen el supuesto indispensable y la verdadera razón del pronunciamiento. ¿Se entendió? Yo les diría que lo lean con detenimiento. En realidad lo que está diciendo lo que va a ser objeto de la aclaratoria. Puede ser objeto de la aclaratoria no solamente la parte dispositiva, sino también los fundamentos. ¿Pero cuándo los fundamentos? Cuando estos han calificado mal, han interpretado mal, o han dicho a hechos que constituyen un supuesto indispensable y a la verdadera razón del pronunciamiento, que es lo que venimos diciendo cuando hay que aclarar un concepto oscuro, cuando hay que suplir una omisión. Por ejemplo, cuando les planteé el caso de que se ha debatido en el proceso una excepción y el juez, ¿qué hizo? Lo omitió, y es un supuesto indispensable y verdadera razón del pronunciamiento. Entonces, la aclaratoria, en definitiva, no solamente va a ir o va a impugnar la parte dispositiva, sino también puede impugnar los fundamentos de esa sentencia. En este caso estamos frente a una sentencia definitiva, a lo que se está refiriendo Alvarado Belloso, pero siempre con el límite establecido por la ley, sin alterar lo sustancial de la sentencia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, por vía de aclaratoria no pueden introducirse modificaciones sustanciales en la resolución dictada. Eso ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, pero no viene a colación de la pregunta que viene con posterioridad. ¿Qué tipos de errores se pueden introducir? ¿Qué tipos de errores se pueden introducir que puedan configurar una alteración sustancial? Estoy esperando que ustedes contesten, ¿eh?
Los que ya vimos, los numéricos, los de nombre de parte. Pero acá la pregunta es distinta. Ajá, ¿qué tipo de errores? Claro, que van a alterar lo sustancial. ¿Qué tipo de errores se Improcedendo. pueden? ¿Cómo? Los errores improcedendo. Si a eso se refiere. Los errores improcedendo. Muy bien, ¿algún error en las formas? La forma, claro. Claro. Muy bien, sí, sí, sí. Sí. No sé si viene por ahí Está la pregunta o puntualmente hay que nombrar cada uno de los errores, ya sea los numéricos, las partes, o si venía por... En realidad viene por lo que vos estás diciendo. Hay que enumerar cada uno de ellos. Los materiales, los conceptos oscuros o las omisiones. Y dentro de cada uno de ellos, establecer ese límite que no altere lo sustancial de la sentencia. ¿Quedó claro? Sí, sí, por lo menos para mí sí. Bueno, si hay alguien que no comprendió, no es que hable ahora o calle para siempre, pero puede preguntar. Si no participan siempre los mismos. Ay, no veo la flechita acá porque esto es blanco. Acá está. Legitimados para solicitar la aclaratoria. Bueno, esto otra vez volvemos a la legitimación de la aclaratoria. Los sujetos que pueden pedir la aclaratoria, obviamente, son las partes en el proceso. Es decir, la parte actora, la parte demandada. En este caso también lo puede pedir lo pueden pedir los terceros obligados, y lo puede pedir el Ministerio Público, como vimos en el defensor de ausentes. Esos son los legitimados para pedir la aclaratoria. Aclaratoria y recurso de apelación. La aclaratoria, a diferencia de la reposición, no procede con la apelación en subsidio. Entonces, ¿cuál sería el título de esto? La aclaratoria no procede con la apelación en subsidio. Por ende, la aclaratoria interpuesta no suspende el plazo para apelar. El único recurso que procede con apelación subsidiaria, dijimos que era el de reposición. Entonces, acá viene una cuestión muy particular con la aclaratoria. A ver si lo podemos pasar. Bueno, ahora voy a la cuestión particular. El plazo y forma de interposición se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución, excepto el caso del artículo 273 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo 273 del Código de Procedimientos Civil y Comercial? Se llama aclaratoria por vía de apelación. Es decir, cuando la parte omitió, quizá hasta por negligencia, plantear la aclaratoria dentro del plazo establecido por la ley y la introduce a la aclaratoria en la expresión de agravios. Pero únicamente la alzada se puede pronunciar sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiesen aclarado, es decir, puntos omitidos. Lean el 273. Esto se denomina aclaratoria por vía de apelación y no apelación subsidiaria. Esto quiero que quede claro, que no terminen confundidos y terminen pensando ahí al final, ¿la aclaratoria procede con la apelación subsidiaria? Y entonces, ¿cómo es el juego del 273? No, señores, son dos cosas totalmente distintas. La aclaratoria no procede con apelación subsidiaria.
Lo que puede ocurrir, porque la ley lo permite, de acuerdo a la letra del 273, es que yo en mi expresión de agravios formule algún punto omitido en primera instancia y la Cámara lo trate. Lean el 273, si quieren, así lo pueden analizar mejor. ¿Hay alguien que lo lea? Y artículo 273. Omisiones de la sentencia de primera instancia. El tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Muy bien. Eso es un tema que lo tienen que tener en cuenta, que únicamente procede para puntos omitidos. Puntos omitidos. Entonces, si hubiese una pregunta donde uno dice, bueno, ¿la Cámara puede venir a corregir errores materiales? No. Ya está, se pasó el plazo para aclarar. Solo puntos omitidos. Bien. ¿Y cómo sería un ejemplo? ¿Puede ser el pronunciamiento de costas? ¿Puede ser? ¿No? Ah, muy buena tu pregunta, pero la Suprema Corte ha dicho que cuando el juez omite el pronunciamiento sobre costas, se entiende que son en el orden causado. Pero sí te voy a dar un ejemplo, o les voy a dar. No sé quién me preguntó, me pareció Gianluca. Bruno. Ah, Bruno. Ah, no te vi todavía, Bruno. Por ejemplo, cuando la sentencia no fija el plazo, no, mejor dicho, esa no va. Vi un ejemplo que puede ser los intereses. Cuando no se fijan los intereses. No sé si... Cuando se peticionaron, yo diría que más allá de los intereses, podrían ser los intereses, que es una omisión, si han sido pedidos, muy bien, está bien, me gusta ese ejemplo, si han sido solicitados con los escritos de postulación los intereses y el juez, cuando en sus considerandos hace toda una evaluación de los intereses que va a aplicar, pero en definitiva no dice nada, omite el punto de los intereses, a mí se me venció el plazo para la aclaratoria, lo puedo, al momento de apelar la sentencia definitiva, puedo mencionarlo en mi expresión de agravios para que lo trate la alzada. Y la otra cuestión, el otro ejemplo que iba a dar, es uno que vengo pregonando desde el principio como cuestión omitida, que es cuando alguna de las partes opone una excepción, se resuelve la excepción, favorablemente para la parte, se difiere el pronunciamiento de costas, pero al momento de, por ejemplo, la excepción de pago parcial, el juez no dice nada. Eso también es una omisión, eso es un punto omitido. Pero lo de las costas, que es una muy buena pregunta, ha sido resuelto pretorianamente, que cuando el juez no dice nada con respecto a las costas, podrías pedir aclaratoria si no querés pagarlas en el orden causado, pero se entiende que son en el orden causado. Bueno, el remedio de aclaratoria se interpone dentro del plazo de 3 días en primera instancia y 5 días en Cámara. El plazo se cuenta a partir de la notificación personal por cédula y obviamente les va a llegar un correo electrónico y siempre se presenta fundado. Se presenta fundado ante el juez que dictó la resolución que estoy impugnando. En este caso, si fuera el de primera instancia, dentro del plazo de 3 días de que he sido notificado, interpondré la aclaratoria fundada. Algo que es importante, yo dije, tiene que resolver el mismo juez que dictó la resolución que estoy impugnando. Bueno, pero puede suceder que en el momento de que yo impugne haya un juez subrogante o un juez reemplazante. Tiene el deber de aclarar, de resolver la aclaratoria. Pues puede darse que en ese momento el juez que venía llevando adelante la causa esté con una licencia y haya un juez subrogante
o un juez reemplazante, porque ese juzgado ha quedado vacante, bueno, tiene que resolver la aclaratoria. A ver qué más les puedo decir. No sé qué más hay para decir. Si se admite la aclaratoria, no veo la pregunta que hice, si se admite la aclaratoria, la resolución aclarada, ¿puede ser objeto de apelación? Esa es una pregunta para ustedes y es muy interesante. La pregunta es, el juez aclara, entonces aclara y se notifica la sentencia aclarada. Esa sentencia aclarada, ¿puede ser objeto de apelación? En teoría no, porque no resuelve la cuestión de fondo. A ver, vamos a ver. Quiero dejar de... acá está, stop share. Quiero dejar de compartir pantalla. ¿Vos qué opinas, Virginia? En caso de que se altere lo sustancial de la sentencia, por la aclaratoria se podría recursar. ¿Ladra tu perro? La Sí. mía se pone alerta. Por eso miré para el costado, porque escuchó. No, porque nunca va a alterar lo sustancial de la sentencia. El juez en eso va a tomar el compromiso de no alterar lo sustancial de la sentencia. Dolores, ¿qué opinás? Si la sentencia fue aclarada, es decir, y integra una nueva sentencia, entonces se le notifica a la parte y se le va a notificar por cédula. Esa Estaba sentencia pensando puede ser... en el caso que después se vuelva a equivocar con un error material, para mí sí se podría apelar. Por ¿Por ejemplo, un error material? Estaba mal o mal el nombre del demandado, estaban invertidos el demandado y el actor, y ponele que en vez de cambiarlos pone el nombre del perito en la aclaratoria. O sea, que siga habiendo un error material o una omisión. Mira, tu apreciación nos lleva a una discusión doctrinaria. Si es válida la aclaratoria de la aclaratoria. La mayoría de la doctrina dice que no, porque no podemos estar con aclaratoria de aclaratoria. No sé si se entiende, aclarando lo que en el ejemplo que vos acabás de mencionar, te haríamos en una aclaratoria de una aclaratoria. Sin embargo, hay procesalistas, como el doctor Jorge Rivas, que opina que la aclaratoria de la aclaratoria sería viable en el caso como el que vos estás mencionando por un principio de economía procesal, para no ir a la alzada a aclarar este error material. Pero bueno, eso ustedes ya saben que hay un código de procedimiento, no, hay 25 códigos de procedimiento civil y comercial en nuestra querida República Argentina, y también está el código del juzgado. Así que, pero me gustó mucho tu ejemplo y me sirve para comentarles esto de la aclaratoria de la aclaratoria. En realidad, para salir del enigma en el que estamos parados, de si la aclaratoria, que estábamos aquí, en esta, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Acá? No. Ay, no, estamos en reposición ahora. Quería ver dónde... ¿Es esto? Tampoco. Sí. Estábamos en este enigma. Si se admite la aclaratoria, la resolución aclarada, ¿puede ser objeto de apelación? Pues sí. Porque lo que aclaró el juez pasa a integrar una nueva sentencia y por eso se notifica por cédula o personalmente. En cambio, si el juez rechaza la aclaratoria, se notifica ministerio legis. Y si yo no planteé la apelación por otras cuestiones que considero que son
objeto de apelación, ya puede haber fenecido el plazo para hacerlo, porque tenemos que partir de que la aclaratoria no interrumpe el plazo para apelar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? O sea que la respuesta era sí, que se puede apelar. Claro, porque pasa a integrar, vamos a suponer el error numérico. ¿Qué les parece si entre 1.000.000 de pesos y 100.000 pesos no hay una diferencia? El juez la corrige y pone 100.000 pesos en vez del millón. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿100.000 pesos? Lo apelo el monto. ¿Se entiende? El juez no alteró la sustancial de la... Yo quiero que comprendan todo esto, Quiero que comprendan todo esto. El juez, al aclarar, no alteró lo sustancial de la sentencia, pero ese error numérico que acaba de corregir, a mí me causa un perjuicio, porque está muy alejado de la indemnización que yo había solicitado en su oportunidad. O mi regulación de honorarios. ¿Se dan cuenta? Vamos al caso más concreto, la regulación de honorarios. No sé si son 100.000 o son 10.000. Bueno, su señoría aclare, ¿cuánto me regulo de honorarios? 10.000. Apelo por bajos. ¿Se dan cuenta que la sentencia aclarada puede ser objeto de apelación? Con estos ejemplos que acabo de poner. ¿Y vieron que no altera lo sustancial de la sentencia? O cuando aclara un concepto oscuro que tampoco aclara el concepto oscuro que determina finalmente que esa prueba, sin alterar después su resolución, esa prueba no ha servido o no ha sido suficiente para acreditar el hecho que yo pretendo acreditar. Al aclarar el concepto oscuro y al integrar una nueva sentencia, me está generando el perjuicio que ya me lo generaba con su vocabulario confuso. Entonces se puede apelar. En cambio, cuando la rechaza, a la aclaratoria se notifica al Ministerio Legis y si se ha vencido el plazo para apelar la sentencia, ustedes podrían preguntarme, ¿y entonces qué me conviene hacer? ¿Apelar y pedir la aclaratoria? Y yo les diría que sí. Si hay algo que necesitan aclarar, pero por otro lado hay errores injudicando, y yo plantearía la aclaratoria para solucionar estas cuestiones que parecen nimiedades, como el apellido, o como puso Francisco, Fede Franco Artoni, Francisco Artoni, bueno, para que sepamos quién es el legitimado, y aclaro eso, pero por otro lado apelo porque hay errores injudicando, es decir, una mala aplicación de la norma. Y ya sabemos que la aclaratoria no me está suspendiendo el plazo para apelar. ¿Quedó claro? Sí, creo que sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Gianluca. O sea, considerando que el 273 solo me permite remitirme a los puntos omitidos, ¿no? O sea, la aclaratoria por vía de apelación. ¿Qué pasaría en el caso de que a mí, no sé, por negligencia, se me pasase el plazo de los 3 días y, no sé, subsistiese un error material que a mí me haga imposible dar cumplimiento con la sentencia? ¿Hay alguna otra forma después de reivindicar eso o de repararlo? Por ejemplo, que el perito revista la calidad de parte y yo no haya pedido la aclaratoria. Es muy buena tu pregunta. En realidad, a vos se te venció el plazo para aclarar.
y en realidad no podés llevarlo a la Cámara a través de la aclaratoria, no lo podés introducir de acuerdo al análisis del 273 que ahora lo iba a volver a explicar. Y en ese caso te quedarían dos caminos. Nosotros muchas veces utilizamos unos escritos que se titulan Formula Manifestación Solicita se provea. En ese escrito de Formula Manifestación Solicita se provea, vos tendrías que decirle a su señoría que habiendo incurrido en un error involuntario, el perito, ¿no? Al haber incurrido en un error involuntario al momento de ser notificado de la sentencia y no advertir que tenía calidad de parte en vez de perito, solicito a vuestra señoría que lo modifique. Podrías ir por ahí. Muchas veces utilizamos esos escritos de formula manifestación solicita se provea, porque el juez en definitiva lo que quiere evitar son futuras nulidades o, como vos acabas de decir muy bien, que no se pueda cumplir con el dictado de esa sentencia. Entonces, podés llegar a subsanarlo a través de ese escrito. Vamos a suponer que tenemos un juzgado un poco riguroso con ese tipo de escritos donde no te va a hacer la razón. Y ahí tendrías que ver si podés, a través de la apelación, no aclarar, sino decir que es una sentencia que no se va a poder cumplimentar en virtud de adolecer de determinados vicios, y ver por dónde vas, si por apelación o por nulidad, pero le vas a encontrar el camino. Tu pregunta es muy buena, muy pertinente, y es para el análisis. Es para el análisis. Podés ver cuál de esos caminos que acabo de mencionar podés transitar de acuerdo a cómo vayas conociendo al juez que llevó adelante tu trámite. Si con un formula manifestación lo solucionás, ya está. Economía procesal, de tiempo, de gastos, y se puede llevar a cabo la finalidad que es cumplir con esa sentencia. ¿Quedó más o menos explicada la cuestión? Sí, gracias. Bueno, el 273, análisis del 273. Sí, ¿quién me habló? Yo pensaba que Daniel, yo pensaba que el 273, cuando se introducen los puntos que no habrían sido tratados en primera instancia por el tribunal, era como que me comí la aclaratoria y tenía esos 2 días, yo tengo 5 días para apelar, para introducirlo. Es medio tramposo, como que me comí la aclaratoria y se la planteo a cámara. Antes que finalice. No, en realidad es directamente omití, es decir, se me venció el plazo para la aclaratoria, yo apelo la sentencia y en la apelación de la sentencia introduzco alguno de los puntos omitidos por el juez de primera instancia. Sí, claro. En mi expresión de agravios. Entonces dice que puede solicitarse la sustanciación en la alzada de estas cuestiones que necesito aclarar, introduciéndolas al momento de apelar la sentencia definitiva, o ya sea una sentencia interlocutoria, porque procede tanto para el recurso concedido libremente como para el recurso concedido en relación. Esto lo toman ahora entre comillas, o lo anotan ahora, porque después vamos a hablar de la apelación concedida libremente y concedida en relación. No vamos a hablar hoy, no es
y lo único que va a hacer la alzada, en este caso en particular, es aclarar esas omisiones materiales, nada más ni nada menos, que no fueron planteadas en el tiempo oportuno. Y las va a mencionar en su fallo, y nada más, es decir, cualquiera de las dos partes podría plantear, introducirlas, tanto el apelante como el apelado. No tiene mucho más el 273. Pero sí que sepan que es tanto en una sentencia definitiva como en una sentencia interlocutoria. Y con esto no sé si podemos seguir adelante. No, ya son y 21. Con recurso de reposición lo vamos a ver mañana. A ver si hay algo más de aclaratoria. No. Bueno, ya son, no van a estar para otro recurso ahora, no. Me parece que es como, es mucho. Quisiera saber si tienen alguna pregunta para hacer, si les ha sido claro el tema en cuestión, les resultó sencilla la aclaratoria. No sé, los escucho a ustedes mientras tomo asistencia. Nicolás, Abete, no lo vi. Acá, presente. ¿A dónde? Ah, estás ahí, presente. Gianluca está. Aldana. ¿Aldana? No está. Acá, presente. ¿A dónde? Acá. Ah, estás ahí. Rocío, Fiego. Ausente. Después, Yamila Kunch está. No, sí, estás ahí. Kunch. Teves Constanza también. Mirna también. Rocío Guido también. Tiago también. Daniel, Simón. Pilar Aranciaga también. Gianfranco también. Bruno, Ana. Y me faltaría acá, a ver si está, Sofía Villalba también. Prieto Valentín también está. Acá presente. Francisco Juan también lo vi. Manuel Oliver, o Oliver, no sé cómo se pronuncia. No es. Sí, estás presente. Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos con... Disculpe, profe. No, ya te puse presente a vos, Dolores, a vos, Mateo, a Simón, a los que no nombré, a Franco también le puse presente, así que no, los que no nombré es porque ya los conozco y les voy poniendo el presente. Mañana nos vemos con recurso de reposición. Gracias. Vayan leyendo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.